Eh, Chicos, viene una ponencia que la verdad se las trae, ¿ya? ¿De quién se trata? Se trata de la licenciada Lucila Torrejón. Licenciada Lucila Torrejón es especialista en fisioterapia deportiva. Bueno, aquí en Perú ella es de la primera promoción de punción seca, que ya es como que hace más de 15 años probablemente, y se encarga pues en el centro, que es Terapias Rescue, se encarga de, digamos, de ver todo temas de alteraciones posturales de columna y bastantes deportistas, ¿no? Ella, el mes pasado y el mes pasado, sus atletas pues han, felizmente, ¿no? Han logrado, a ver, los competidores de Jiu-Jitsu lograron medallas de oro en Brasil, ¿no? Y los deportistas de karate, uno en el Panamericano de Chile justamente sacó oro y otro sacó plata, así que ahorita está como que a full en todo temas de deporte, así que quiero darle la bienvenida y con ustedes nos va a hablar sobre punción seca y sobre el masaje terapéutico, así que nos van a dar un minutito en lo que entra la licenciada, así que no se vayan de su sitio, que ya llegamos. Buenas noches con todos. ¿Se escucha? A ver quién me puede dar un feedback si se escucha, por favor. Sí, sí. Buenas noches. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches. Sí se escucha. Buenas noches con todos. Saludos desde Ecuador. Ay, ¿cómo estás? Qué bonito Ecuador. Muy bonito. Gracias. ¿Alguien está con el micrófono viendo una novelita? ¿Por dónde pongo silencio? Ya está. Muy bien. Listo. Manuel les ha comentado, que vamos a hablar de dos temas, ¿cierto? ¿Por qué necesito hablar de esos dos temas juntos? Porque para hacer punción seca al paciente, necesito antes haberle trabajado el área o el grupo muscular con masaje terapéutico o alguna técnica manual o instrumental. No es que el paciente entra, me duele y ya pongo aguja ahí porque ahí donde le duele le pongo. No, el método de punción seca es muy buena, lo uso todos los días, pero no se usa de esa manera. ¿Ya? A ver, necesito una persona que me diga
solo una intervención porque ya es un poquito tarde, de repente se están aburriendo también, que me diga qué piensa que es la punción seca. A ver, por favor, y hable el micrófono de frente, por favor. ¿Alguien por ahí ha escuchado qué es o qué se hace? Cualquier cosa. ¿Una liberación de la tensión muscular, licenciada? Sí, está bien, es lo más cercano, es lo más cercano. Ya, entonces, para entrar al tema de punción seca, les quiero dar el panorama, ¿no? Entonces, el paciente viene, el paciente que atiendo yo todos los días son, principalmente yo soy especialista en alteraciones de columna y lesiones traumatológicas o deportivas. Entonces, cuando yo empecé, yo tengo 15 años de carrera profesional, que terminé la universidad, y de punción seca más o menos 12 años, 11, 12 años, que fue la primera promoción que se formó aquí en Perú, que trajimos un maestro de Europa y nos enseñó el método acá. Pero ¿por qué fue que yo empecé a buscar este método? Porque vi que habían pacientes que con los métodos que yo ya estaba aplicando no salían rápidamente o no había una solución. Yo necesitaba algo más profundo, pero sin medicación, porque soy terapeuta física, no puedo aplicar infiltraciones. Entonces yo decía, ¿qué cosa, otra cosa más? Entonces empecé a buscar, porque yo mi internado de la universidad lo hice en el Hospital de la Fuerza Aérea, en la FAP. Entonces ahí veía mucho lesionado de columna y deportivo. Todos los días así hasta las patas, recién operados, antes de operarse, a los tenemos para que no se operen. Entonces era contra el tiempo y contra el reloj, tenía que ser de inmediata la recuperación. Entonces siempre mi formación fue enfocada ahí. Entonces yo siempre estuve en constante formación, kinesiotape, inducción miofascial, liberación miofascial, técnicas osteopáticas. Siempre, hasta ahorita sigo formándome. Ahorita estoy llevando un diplomado de piso pélvico. Siempre en todos estos 15 años he ido aprendiendo más cosas, actualizaciones, siempre. Entonces, hice la formación de punción seca porque tuve un par de pacientes en los que no pude trabajarlos con otros métodos. Siempre la punción seca va a ser una herramienta que vamos a utilizar. Así sea que uno diga, no, pero la punción seca es invasiva, no, la punción seca solo te alivia, pues, una zona muscular, pero al paciente le duele un montón de zonas. No, o sea, es infalible. Siempre te voy a dar, es una herramienta que yo siempre recomiendo que todo terapeuta aplique. Entonces, pero con la salvedad de que primero se aplica la parte de liberación manual o miofacial o masaje, como lo que conozcas. Entonces, a lo que quiero llegar es esto. A ver, Emma, la pantalla. Quiero compartir el PPT. Acá, otro. Está compartiendo. Ya. Entonces, Listo. ya. Entonces, el sistema musculoesquelético, ¿cierto? Acá está la parte esqueleto, aquí está la parte de músculo. Todos nos movemos por estas estructuras y cada una de ellas están interrelacionadas con ligamentos, tendones, tejido miofascial, arterias, venas. Si yo no conozco a la perfección, todo esto lo llevamos en el curso de masaje terapéutico, ¿no? Si yo no sé la anatomía, qué es exactamente un tendón, qué es un ligamento, de dónde va el músculo bíceps, el músculo isquiotibial, el músculo trapecio, si yo no sé los conceptos, dónde están los ligamentos, dónde está todo, acá está el tendón de Aquiles, está la rodilla, ligamentos cruzados, entonces, no voy a aplicar punción seca, porque este músculo que es tan grande, que es el trapecio, acá se los presento, es el más común de aplicar punción seca en la zona de acá por dolor de cuello. Pero si yo no trabajo todo el músculo trapecio previamente, si no hago una liberación con masaje
o con cualquier técnica manual que conozcan, el masaje es el más conocido, el más práctico. Entonces, si yo no libero toda la zona del trapecio y aplico de frente la aguja acá, que es en la zona donde siempre duele, el paciente los va a odiar, porque le va a desencadenar o dolor de cabeza, donde es la inserción del músculo, o dolor lumbar, o le va a aumentar el dolor por el que vino. Entonces, lo más importante que tienen que conocer para aplicar punción seca no es perder los nervios a poner la aguja, no, sino es dónde aplicar la aguja y o sea, en qué zona que no dañe tejido neural y en qué momento, ¿no? Después de hacer qué. Entonces, por ejemplo, este músculo trapecio, miren dónde va, desde la base del cráneo, ¿no? Desde del hueso occipital hasta los hombros, acá, en el borde de la espina del omóplato, hasta, cubre toda la zona vertebral, miren, hasta terminando las vértebras dorsales. Entonces yo en el curso de masaje terapéutico enseño anatomía, porque no es cuestión de solo estar masajeando, amasando, que como la arañita, que la manito que va, que viene, la verdad que eso podría ser para masaje relajante, pero masaje relajante no es terapéutico, porque lo que necesitamos liberar es el músculo y el tejido miofacial, que es el que cubre el músculo. Entonces, en este caso, para poner punción seca en trapecio, tengo que liberar toda la zona del músculo trapecio. Libero. No les hablo que una gestión completa libero trapecio. No. Estamos hablando de 10 minutos, 15 minutos. Con una técnica adecuada de liberación miofascial, libero el trapecio y le pongo su agujita. Chac, chac. Feliz el paciente. Se siente como un salto y un dolor. La aguja se coloca más o menos 15 segundos con movimientos. Y salta el músculo, esa es la reacción del músculo, salta, porque se pone en el punto gatillo y seguido de eso se siente como que la liberación queda doliendo un par de días, un poco, algunos pacientes y algunos no, pero se libera bastante. Entonces el paciente siente un cambio en el cuello increíble. Pero si yo le coloco, entra el paciente, le duele, ya le pongo corrientita, compresita y después la aguja. Corriente y compresa no libera músculo. No hay liberación de músculo ni de miofascia, no hay elongación muscular, o sea, la corriente y la compresa yo lo aplico al final de la terapia, como para que el paciente se relaje, para que no le duele la agujita o la mano, que hemos trabajado un poco, pero no aplico al inicio. Muy difícil que aplique al inicio, a no ser que el paciente esté intocable o tenga fibromialgia, y pongo al inicio como que para que no le duela mucho, ¿no? Pero la pongo como una ayuda final, porque no es el centro de la terapia. Sí, un buen trabajo manual. Y no les digo de un montón de tiempo, sino les hablo de, por zona, más o menos unos 10, 15 minutos. De ahí la agujita, de ahí le puedo hacer estiramientos, de ahí le pongo la corriente de la compresa, y están como 50 minutos, ya una hora, ¿no? Pero hablando de esta zona, ¿no? Del músculo trapecio. Entonces, para poner punción seca es bien importante la anatomía, bien importante. Entonces, aquí está el músculo trapecio, por ejemplo. No está la carnecita, toda esta parte de la rojita es la carnecita, la contráctil, la que al paciente le duele porque ese es el músculo. Y la parte blanca es el tejido tendinoso, miofacial. Y esta parte que ven aquí como una telita blanca que recubre, esa es la fascia que cubre al músculo. Entonces, cuando enseño masaje, libero primero esa capita y no voy de frente al músculo así con el dedo directo hacia abajo, porque eso duele. En cambio, si lo hago paralelo al cuerpo con la técnica, entonces sí, libera mucho más. Entonces, y entonces dirán, pero si ya estoy aplicando masaje, liberación miofascial, ¿para qué aplico la aguja? Porque la aguja se aplica para ir más profundo al músculo cuando la lesión es crónica, cuando la lesión está muy fuerte, cuando duele muy fuerte. Si ya el paciente, después de haberle hecho el trabajo manual, soltó bastante
y liberó rapidito, no necesita aguja. ¿Para qué le vas a poner la aguja si ya liberó ese trabajo? Le puedes poner, no le va a doler la aguja y el efecto como que va a ser el mismo, pero como ya liberó, entonces no hay necesidad de poner la aguja, ¿no? Entonces se obvia ahí. Si el paciente está con dolor de cabeza, está muy adolorido, entonces se le hace la liberación manual y se aplica la punción, ¿no? El músculo trapecio. ¿Y cuántos centímetros ingresa la aguja? Perpendicular al tejido. La aguja ingresa más o menos de acuerdo a cada trapecio, pero en promedio entran 2, 3 centímetros. No hay músculos que ingresan mucho más. En el glúteo entra 5 centímetros perpendicular. Toda zona muscular perpendicular al músculo. Totalmente contrario a la acupuntura, ¿no? La acupuntura es oblicua para no llegar tan profundo porque el enfoque es totalmente distinto. En cambio, acá lo que queremos es invadir músculo. A ver, acá otra fotito. Ya. Este es un músculo cuádriceps, por ejemplo, ¿no? La pierna, aquí está la rodilla. Cuando hay dolor de rodilla, cuando hay tendinitis de la rodilla, por ejemplo, lo que hago es libero acá, músculo en la zona, músculo cuádriceps, está muy rígido, pongo aguja. Hay que saber en qué zona se pone la aguja de la punción seca, porque miren dónde está acá. Aquí está la piel, acá se ve la piel bien bonita, no se ve nada, ni un granito se ve, limpiecita. Sacamos la piel, músculos, y acá debajo del músculo, del vientre muscular, del recto anterior de la pierna, aquí está el vasto interno, vasto externo, y debajo de este músculo está el cuadrado crural. Ya, entonces, miren, por acá, debajo de la ingle está el van. ¿Qué es van? Vena, arteria y nervio. Estas tres cosas que están acá. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que yo no puedo pinchar? Nervio. Si yo pincho nervio al entrar en la aguja, el dolor es demasiado fuerte, la pierna se encoge, se provoca una lesión. No, eso es negligencia, no se puede. Entonces, por eso es que hay que saber la anatomía. Hay que saber muy bien la anatomía para poner la punción. Entonces, cuando les enseño punción seca en el curso, enseño en qué zonas no hay riesgo de punzar el nervio. Entonces, por ejemplo, acá en el cuádriceps, ¿no? De toda esta, de acá. Acá está la ingle, vamos hasta acá la rodilla. Entonces, en toda esta zona, acá de la mitad para abajo puedo poner agujita en esta zona. Y puedo poner acá, en la zona del tercio proximal, pero en la zona lateral. Entonces hay que saber palpar, hay que identificar estos músculos acá, en la piel, y saber perfectamente dónde están los músculos para aplicar. Eso se aprende rapidito. Es cuestión de aprender. Tengo una consulta acá, chicos, me indican, ¿qué número de aguja utiliza para trapecio? Ya, la aguja que yo uso es 30 por 40 o 30 por 50. Aguja grande y gruesa. Correcto. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿la punción seca se aplica mayormente en estado agudo o crónico? No, en estado crónico. En estado crónico, porque hablemos de la agudeza también, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú entiendes por agudo? Te haces una esguince de tobillo y el grado agudo es 2 días. La inflamación, por concepto, es 2 días. A partir de ese día ya no es agudo. Entonces, depende de qué consideres agudo, ¿no? Pero, de general, se coloca en un músculo que está difícil de trabajar. Se puede aplicar en todos, pero si recién se ha hecho la lesión, difícil también que venga en los 2 primeros días, ¿no? O sea, a partir del tercer día, ¿no? Pero en estado agudo, consiste tu pregunta, no, no se aplica, porque es muy doloroso. Aparte de lo que se aplica en un estadio agudo, si bien es cierto, si, por ejemplo, tiene un dolor de hombro, cargó un peso,
y está que le duele el hombro y le quieres poner la aguja en ese momento, en primer lugar, no sabes si hay desgarro, hay inflamación, tiene que tomar pastillas mínimo 3 días, entonces, bien difícil que te toque en un paciente agudo. No. ¿Otra pregunta más? Sí, esas eran las dos preguntas que tenemos. Chicos, pueden escribir sus consultas por el chat y lo leo. Vayan preguntando, escriban por el chat y Emanuel luego me los lee. Yo voy a seguir conversando acá del tema. Ahorita voy a las diapositivas de punción seca, pero quería darles esa explicación. A ver, el glúteo. ¿Dónde está el glúteo? Ya, por ejemplo, aquí está el glúteo, ¿cierto? La persona está haciendo, parece que como un peso muerto, parecido, no se ve la parte del tronco. Aquí están los músculos posteriores, glúteo mayor que es tan grande. Es un músculo en donde yo enseño a poner aguja, pero no es que se pone, digamos, como una inyección. La punción seca no es como una inyección, porque lo que tú vas, no es que se aplica, se pone la aguja y luego se saca, no. Se aplica y se va moviendo, o sea, como que hay un movimiento, hay como, uno como que está buscando ahí el punto gatillo. Entonces, hay que saber en qué área se aplica la aguja porque uno va moviendo la aguja. Vas moviendo la aguja, vas encontrando el punto gatillo y más puntos gatillos y va saltando, el músculo va saltando, saltando, 15 segundos, 20 segundos, y ahí es donde hace el efecto. El glúteo mayor, por ejemplo, aguja, si la persona tiene sobrepeso, a veces aplico la aguja de 30 por 75, grande para que ingrese, porque todo el tejido adiposo me lleva más o menos 3 centímetros o 4 centímetros. Entonces, si pongo una de 30 por 40, que es de 4 centímetros de profundidad, no va a llegar nada al músculo. Entonces, hay que ver de acuerdo a cada paciente. ¿Y por qué hablo tanto del glúteo? Porque cuando hay dolor lumbar hay que liberar glúteo, hay que liberar isquiotibiales. Entonces, ahí pongo aguja. Cuando hay, por ejemplo, ya que preguntaron cuando hay dolor agudo, en la lumbar, por ejemplo, viene con un dolor agudo, así está hasta las patas, le duele mucho la lumbar casi ni la toco. Donde yo libero es glúteo, isquiotibiales y ahí es donde pongo aguja. No, pero no me duele el glúteo, pero el glúteo por inserción muscular inicia en la parte sacra, entonces del sacro. Entonces, si libero el glúteo, libero el sacro, y si libero el sacro, libero las vértebras lumbares inferiores. Entonces meto ahí aguja, ¿no? Eso uso siempre. Y el isquiotibiales, ¿por qué? Si le duele el lumbar, ¿por qué te vas a la pierna? Porque por anatomía conozco que el músculo isquiotibial inicia, si bien es cierto, en la tibia, pero es biarticular, va desde la tibia y se inserta en el isquion, en el hueso isquion de la pelvis. Entonces, si yo libero isquiotibiales, libero la pelvis, libero el sacro, libero por cadena, libero vértebras lumbares. Entonces, pongo aguja en isquiotibial, pongo aguja en glúteo y el dolor baja, el dolor lumbar baja. ¿Y qué le hago a la lumbar? Liberación muy, terapia manual ortopédica, muy suavecita en la lumbar y le aplico láser terapéutico profundo, por ejemplo. Así es como trabajo. Y el paciente sale caminando, sale más derechito, sale mucho más aliviado. Entonces, el trabajo que hago tanto en punción seca como en masaje terapéutico, en toda la terapia, el trabajo que hago es por cadena muscular. Nunca trabajo en la zona donde le duele al paciente, no. Eso ya no se hace, eso se hacía antes, eso es antiguo. Eso no se trabaja actualmente. ¿Por qué? Porque si el paciente viene con dolor de cuello, entonces, y yo le agarro el cuello de frente, viene pues se echa y le agarro el cuello de frente por dolor. Entonces le agarro el cuello y le libero, pero le está doliendo el cuello y le alivia en ese momento, pero después le va a regresar. Pero si yo por cadena muscular conozco que el trapecio empieza en donde les mostré el inicio, si empieza en la zona lumbar, si libero toda la cadena muscular desde la lumbar, todo el trapecio, hasta el hombrito, cuello, todo, libera mucho más que si de frente me voy al cuello. O sea, sí libero cuello, pero primero libero la demás cadena muscular y al final de la sesión libero esa zona de la misma sesión. Y es otra cosa. Ya cuando llego al cuello ya no le duele tanto, entonces puedo trabajar más.
no hago sufrir tanto al paciente, avanzo más rápido y es más efectivo y más duradero. ¿Por qué es más duradero? Porque estoy trabajando toda la cadena muscular, estoy solucionando el problema del paciente. Entonces, esa forma de trabajar, eso es lo que me ha llevado a mí hasta ahorita, 15 años después. Todos mis pacientes son de recomendados, de recomendados, de recomendados, de recomendados. Todos mis pacientes son así. Entonces, porque el efecto es así. Entonces, cuando yo dicto el curso de masaje terapéutico, sobre todo, es la base para estudiar punción seca, por ejemplo, porque ahí enseño a un recordatorio de anatomía y cómo es el trabajo manual por cadena. Y luego la punción seca, que es lo que ya termina de liberar al paciente como que, wow, que liberó un montón en una sesión. Entonces, por eso siempre van de la mano ambas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda por ahí? Emanuel, ayúdame a cambiar las diapositivas, por favor. ¿Alguna consultita, por favor? ¿Todo claro? A ver, voy a ver si hay un escrito por acá. Ah, ya, acá me dicen... ya, el tiempo de tratamiento de la punción seca. La aguja, por ejemplo, cuando aplico punción seca, máximo al paciente puede elegir algunas zonas estratégicas, porque siempre hay que ir con estrategia, más o menos 4 agujas, 5 agujas en la sesión. Y cada aguja dura más o menos entre 15 y 20 segundos la puesta. O sea, es al toque, pero se aplica al final de la sesión. O antes, si le vas a colocar compresa y corriente, antes de eso, o del agente físico que le vayas a poner, ¿no? Así es, pero va siempre en la sesión. No es que el paciente venga y 2 minutos y ya, no. Está dentro de toda la sesión que le estás haciendo. Que en la tortícolis va a punción seca, no, en la tortícolis no, porque en la tortícolis quien se ha contraído es el músculo esternocleidomastoideo del cuello, y ahí tenemos, a ver, creo que les estoy mostrando, este músculo de acá, este es el esternocleidomastoideo. Cuando uno se contrae, hay dos, derecha e izquierda. Cuando uno de ellos se contrae, el cuello queda giradito. Entonces tendrías que ponerle acá, pero por acá pasa la arteria. Entonces muy cerca acá. Entonces es una zona de riesgo. Ahí no aplico. Algunos colegas aplican, pero se la juegan. Y la verdad que para perjudicar al paciente, a veces hay pacientes que tienen más masa muscular o más masa grasa, y entonces no es muy exacta la anatomía palpatoria acá, sobre todo cuando el paciente recién está empezando. Sí he aplicado y agujas, cuando está muy rígida la zona, cuando tiene que irse de viaje al día siguiente, cuando hay apuro, pero no está recomendado. A ver, acá me dicen si puedo... eh, dolor lumbar, ¿nos puedo repetir el protocolo de trabajo? Ya. En primer lugar, cuando hay dolor lumbar, o sea, esto es a grosso modo lo que hago en el dolor lumbar, pero cada dolor lumbar es distinto, es un mundo. Hay dolores lumbares porque hay debilidad en la zona abdominal, o porque hay restricción en el piso pélvico, o porque hubo una cicatriz que no trabajaron en la zona del apéndice o de la vesícula, y eso tuvo por consecuencia que los músculos de atrás, o estar sentado mucho tiempo, se pusieron rígidos, ¿no? Desde la lumbar, glúteos, isquiotibiales. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando viene el paciente? Principalmente liberamos manualmente toda la zona lumbar, zona de glúteos, zona de isquiotibiales con masaje terapéutico, el que yo les enseño. Y luego aplico agujas en isquiotibiales y en glúteo. Y al final libero un poco más la zona lumbar con agente físico, que puede ser láser. ¿No? Por lo general es láser terapéutico, que trabajo mucho con el láser, es muy efectivo, un buen láser. O puedo poner un poco de corriente analgésica como para que relaje un poco más. En realidad la corriente es una ayuda a tu trabajo, pero no es el centro, no es que hay que poner 40 minutos de corriente compresa y de ahí
un poquito de masaje superficial como relajante, no, eso no le va a hacer nada al paciente, eso le va a relajar un poco, pero no le vas a ayudar, una cosa así, wow, me bajó un montón de dolor. Entonces, no es un paciente que te va a recomendar a todo el mundo. El paciente te recomienda cuando se queda, wow, cuando se queda sorprendido. Entonces, ahí es donde el paciente dice, no, se va a acordar de ti, que te tuvo dolor y que en una sesión le ayudaste bastante. Entonces, el paciente mismo va a volver a la segunda sesión porque va a confiar en tu trabajo. Entonces, por eso que trabajamos de esa manera, en cadena muscular. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por ahí voy a decir que me cambie las diapositivas para mostrarle un poquito de punción. Creo que ahí tengo un video. ¿Verdad? A todo esto tenemos el curso de masaje terapéutico manual y con herramientas. Ya. ¿Cómo muestro el PPT? De masaje. Ujú. Entonces, el curso que hacemos, porque también lo hacemos los dos, Emanuel conmigo, tanto manual como con herramientas. ¿Por qué con herramientas? Porque a veces los colegas ya tienen un montón de tiempo aplicando masaje y tienen tendinitis en la mano, tendinitis en el dedo, y les está doliendo porque están aplicando con mala técnica, entonces necesitan un poco de descanso, aplican la herramienta, entonces la herramienta es el trabajo de la mano, que no debería haber dolor porque tiene que hacerse con una buena técnica, que eso también les enseño, ¿no? Hacer una buena técnica. Pero no buena técnica me refiero a que, ay, estilo arañita, que masajito, no sé qué, no. No, técnica me refiero a posición del cuerpo, de dónde sale el trabajo, ¿no? Cómo hacerlo ahorrando tiempo, o sea, el masaje, el curso de masaje terapéutico, si bien tiene el nombre de masaje terapéutico, lo que enseño es liberación miofacial, que es liberar el tejido facial, que es el que cubre el músculo. Entonces, ¿qué cosa es el músculo? El músculo es un tejido contráctil que está gobernado por una bolsa que se llama fascia. Fascia, F-A-S-C-I-A, fascia. Entonces, esa bolsa, cuando se libera la fascia y luego se libera el músculo ya queda como que libre. Pero si yo de frente voy y hago un masaje famoso como descontracturante y hago pues, una presión ahí con mi codo, por ejemplo, con mi dedo, presiono fuerte, queriendo liberar directo el músculo, la fascia se asusta porque la fascia envuelve al músculo y la defiende. Entonces, libera, pero queda con dolor el paciente. Todos los días tengo pacientes que me dicen, oye, Lucila, sí, me estaba doliendo la espalda y no podía venir contigo y me hice un masaje. Me hice un masaje. Y me soltó ahí, pero cuando salí, llegué a mi casa, me dolía todo el cuerpo, estaba como cansado, como dolor horrible. Un montón. Siempre, entonces salen del consultorio del masajista, entonces le hicieron un mal trabajo. Hicieron un mal trabajo, queriendo hacer bien, digamos, el trabajo, queriendo ser fuerte, porque veía que tenía unas contracturas, les hacía fuerte, pero estaban haciéndolo de una manera equivocada, porque primero hay que liberar la fascia, que es la bolsita que envuelve el músculo, y después el músculo, en la misma técnica, ¿no? O sea, son técnicas manuales. Entonces, si bien el curso se llama masaje terapéutico, es el contenido que les enseño es liberar tejido miofacial por cadenas musculares. Entonces yo les enseño, por ejemplo, para un dolor de cuello, qué cosa es lo que se trabaja, ¿no? Para un dolor de hombro, qué zona, qué cadena se trabaja, ¿no? Para dolor de rodilla, qué cadena se trabaja. Entonces, es como un wow. Y cuando están acá en la terapia, en el curso, todos salen, todos los lesionados, ¿no? Medios cojos, mancos llegan y después ya salen como que liberados, porque con una sesión ayuda un montón al paciente. Entonces, pueden subir un poquito más sus precios, porque el paciente se va a sentir mejor y tranquilito les va a pagar, porque no van a encontrar un masaje así en ningún sitio.
porque lo que yo les estoy enseñando no es masaje propiamente dicho, son técnicas que yo uso en terapia física, en rehabilitación. Entonces, ¿qué es la rehabilitación? La rehabilitación es precisamente incorporar al paciente a su actividad anterior. Si el paciente bailaba, saltaba, hacía deporte, corría, si hizo el esguince ya no hace nada. Entonces estamos rehabilitando, habilitándolo para que vuelva a su vida anterior, salte, baile, corra, haga su ejercicio, todo. Eso es rehabilitación. Entonces, una de las técnicas de rehabilitación física es liberación miofascial, que eso es lo que yo les enseño. Ya, entonces es bien importante, si no han llevado el curso, que lo lleven, porque si están ahorita escuchando de punción seca, que quiere decir que quieren llevar punción, para llevar punción hay que llevar este curso. Cuando se abre el curso de punción, que tenemos fecha para diciembre, pueden ir de frente sin llevar el curso, pero si no saben de anatomía, ustedes mismos ni siquiera se van a dejar poner la aguja, porque como les digo, es una aguja de 4 centímetros. Entonces, entra perpendicular. Entonces, tienen que tener una base de anatomía, una anatomía básica, palpatoria, pero saber de dónde va el músculo y en ese momento, enseñarles y ponerles la aguja. Sí les enseño, pero si ya han llevado el curso de masaje, en masaje les ayudo a identificar manualmente de dónde va el músculo, palpar el dolor, o sea, es bien importante el curso de masaje terapéutico antes del de punción seca. Entonces ahí los estoy invitando, las fechas son ahorita nada más, son en 3 fechas, 7, 14, 21. ¿Por qué los hemos hecho separados? Porque cuando hemos hecho junto el curso, si bien es cierto, aprenden bastante, pero están agotados, como se relajan, entonces después están que se duermen, porque están relajados, les trabajamos cuello, después están que se relajan mucho. Entonces, vamos a hacerlo en fechas separadas, en 3 fechas, el mismo curso son en 3 días, porque hacemos, entonces al siguiente ya vienen con más preguntas, van a aplicarlo a sus pacientes y van a decir, no, me tocó este paciente, ¿qué puedo hacer? O le hice esto y sintió eso, entonces es más rico el curso, van a aprender más porque vienen con la mente más relajada. A ver, acá me están preguntando hernias discales. El protocolo que yo les he dicho es un protocolo básico para cualquier tipo de lesión, hernia discales, lumbalgia, lumbociatalgia. En el curso yo les explico específicamente qué hacer cuando hay una lumbociatalgia. Pero si me empiezas preguntando para hernias discales, es el protocolo que yo les he dicho. O sea, el tratamiento que les estoy diciendo no es como que cualquier cosita, no, es para cosas fuertes. ¿Dónde no vas a aplicar este protocolo? Es cuando hay una caída, por ejemplo. El paciente le duele la espalda, le duele fuerte. ¿Por qué? Porque se cayó de las escaleras rodando. No, ahí no vas a poner, ahí no se pone punción seca porque es agudo. Se ha caído y le duele por el golpe. Es como un moretón. Tienes moretón y te pone la aguja ahí. No, no se hace eso. Pero el de hernia discal si hay una hernia discal, le puedo aplicar el protocolo que te dije, ¿no? Protocolo anterior de lumbar. Emma, cambia por favor el PPT para el punción seca. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿Algún pacientito, que se acuerden? ¿Dónde está la cámara? Licenciada, una con Dime, ¿cuál es tu nombre? Iris. Hola Iris, ¿cómo estás? Bien, licenciada, una consulta. Si tengo un paciente que ha tenido fractura en tibia y peroné, pero también los músculos están contracturados, ¿lo ve usted factible hacer la punción seca? Sí, de Ya que todas maneras. De todas maneras, tienes que ponerle ahí aguja en los tibiales, ¿no? El músculo tibial anterior. Sí, porque ahí va a liberar. Ahí va a liberar y te va a dar más tiempo para que puedas estirar, puedas fortalecer, de más tiempo porque si es una fractura, ha perdido propiocepción, o sea, ha perdido la noción de cómo está la posición de su pie en el piso. Entonces, lo que tienes que trabajar, si es masaje,
Le metes la aguja para que suelte y ahí empiezas con estiramientos, descarga de peso, fuerza, salto. Entonces, sí, punción seca, buenísimo, puedes poner en músculos tibiales anteriores, cuidando que no agarres el nervio, ¿no? Porque hay inervación. A ver, acá me están preguntando, a ver, acá hay, ya en 5 minutos acabamos. A ver, aquí me están dando preguntas. En caso de mano, ¿usas punción? Claro, en la mano. En todo músculo del cuerpo se puede poner agujas. En la mano pongo, en la mano me han puesto también. Cuando por ahí, mi hijito tiene 3 años y medio. Y hace un año, por ejemplo, que lo cargaba mucho más, tenía 2 años, entonces, entre que lo cargaba, le daba de lactar, hacía las terapias, entonces se me sobrecargaban los brazos, o no lograba bien, no estiraba bien, ya me ponía mi agujita en el músculo, saltaba y muy bien al toque se recupera, o sea, es inmediato, se pone en la mano. A ver, acá dice, ¿qué más dice? Desgarros musculares, se pone punción seca, claro, de todas maneras se pone punción. Primero masaje terapéutico y luego punción, no en la zona del desgarro, ojo, se pone, si el desgarro ha sido en la zona central, se pone, por ejemplo, en la zona donde ocurrió la restricción muscular, que no es en la zona del desgarro, es un poco más abajo o más arriba, ¿no? Tercio superior o tercio anterior. ¿Qué más? Acá me ponen en deltoides va, pero hay que saber en qué zona, porque si no se queda un moretón inmenso en deltoides. En deltoides se aplica, pero no porque le duela, porque el paciente viene y le dice, me duele el hombro, y señalan la parte del deltoides. Y uno está que dale, y no, el dolor de hombro se refleja ahí, porque a esta altura están los tendones aquí adelante del hombro, pero es por dolor de hombro, que es en la zona acá clavicular, acromioclavicular. Entonces el trabajo se pone, la punción se pone atrás en el músculo supraespinoso. Deltoides va como con una ayuda, pero no es que va a liberar el hombro. Es en otro músculo donde se pone supraespinoso. Muy bien, creo que aquí están todas las preguntas. Hay pacientes que dice operados de fractura de rótula. ¿Se podrá poner punción seca? Sí, pero por fractura de rótula más es rehabilitación física, fortalecimiento. Pero en fractura de rótula, que es problema de rodilla, en el curso les enseño también de masaje. Liberar toda la zona del cuádriceps y con eso y fortalecimiento también. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Aquí les muestro un poquito de esta zona, por ejemplo. Cuando hay dolor lumbar, aquí está. Esta fotito, ven acá las manchitas en rojo, la mancha rojo, rosado y las X. Ya, esos son puntos gatillo, los trigger points. Ahí es donde van las agujas, más o menos, y hay que evitar pinzar o punzar el músculo del nervio ciático, el nervio ciático. Los dolores aparecen por estas zonas y ahí es donde se puede poner la aguja. Hay que saber evaluar, ¿no? Hay que saber anatomía, pero primero siempre hay que liberar manualmente y ahí va a liberar, ¿no? Entonces, estos son los trigger points donde se ponen, todas las zonas donde se ponen agujas es donde hay trigger points. Por ejemplo, acá vemos, acá, ¿no? Acá está el punto gatillo, esta es la piel, músculo, piel, y aquí está, este puntito es el punto gatillo. Entonces, cuando nosotros acá lo presionamos, lo agarramos, y ahí, ese punto gatillo, ahí es donde nosotros ponemos la agujita. Es en punto gatillo, que no agarre nervio y que pertenezca a la cadena muscular. Entonces, ahí pongo la aguja y genial. Si no agarro punto gatillo, el paciente se va con dolor, pero dolor de la aguja y sin alivio. Entonces, contraproducente. No. Entonces, pero es muy sencillo saber dónde va, es reconociendo la anatomía.
Muy bien, creo que ya están todas las preguntas. Una última pregunta para terminar. Hola, A ver, una que sea en voz alta, por favor, para escuchar una vocecita de alguien. hola, ¿me escucha? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mario Rosero, desde Ecuador. Hola, Una Mari. pregunta bastante, eh, bueno, que viene acá al caso. Tengo pacientes fracturados la columna. ¿Puedo aplicar punción seca? Sí, pero de acuerdo si están, es neurológico, son pacientes neurológicos o qué tipo de lesión, consecuencia han tenido. Algunos pacientes que tengo son, bueno, me desempeño como osteópata acá en Ecuador. Ujú, Entonces, los pacientes son con 10 años de parapléjicos, paralíticos. ujú, Gracias a las terapias que les he dado, pues se ha logrado un gran 60% recuperar la movilidad. ujú. Y me interesa mucho el asunto tuyo de la punción seca. Sí se puede aplicar porque seguro vas a tener zonas musculares o grupos musculares que están hipotrofiados, están como adheridos, están como algunas zonitas de repente. Entonces, si puedes poner, de repente no vas a poner una aguja tan grande porque no necesitas que ingrese tanto, este, una aguja más pequeña, pero sí se puede aplicar. Se puede aplicar si es que hay puntos gatillo en la zona, ¿no? Si está, si hay músculos, si hay grupos musculares, que no los están movilizando, que tú solamente los mantienes con movilidad, pero el paciente no lo mueve, entonces no hay activación muscular, puedes poner punción seca, porque, ¿qué hace la punción? La punción lo que hace es una inflamación localizada. Entonces, pones la aguja y hay un microsangrado interno. Entonces aumenta ese sangrado en esa zona muscular y ese sangrado hace que se oxigene la zona. Entonces hay oxígeno, hay nutrición, hay nutrientes para ese tejido muscular. Entonces el músculo se relaja y mejora. Claro. Entonces, sí te puedo. Aplicaría más que nada en los paravertebrales, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Para vertebrales es un poco riesgoso si no tienes la práctica. Sería cuestión de que tú vayas practicando. Donde se puede aplicar sobre todo es en la zona cuadrado lumbar. Ahí sí podrías aplicar en cuadrado lumbar. Sí, eso sería para las lumbares. Pero, por ejemplo, tengo pacientes dos que son fracturados la C4, C5 y C6. Ya, hay cuadriplégicos. No, a esa zona no. Puedes ¿Habría aplicar cómo aplicar puedes su aplicar occipital en las en- inserciones? sí, en occipitales sí. En suboccipitales sí puedes poner, pero si está en ese nivel trapecio, si es que necesitas, puedes aplicar trapecio también. O sea, me refiero a que no es contraproducente. De acuerdo a tu evaluación, si es que ves que el músculo está muy restringido, muy rígido, puedes aplicar, no hay problema. No es contraproducente. Puedes aplicar en la base del occipucio también, ¿no? El occipital. Sí, está bien. Claro. Muy bien, Mario. Gracias. Te Ujú. agradezco. Muy bien, tener a un paciente que dice, tengo un paciente con operación de fémur, con dolor patelar, le ayuda la punción de cuádriceps, tiene punto gatillo, claro, le ayuda. Ana María Chumpitaz, sí, le ayuda la punción seca, de todas maneras, tienes que ponerle aguja, pero hay que saber primero, porque si le das al nervio, porque uno dice, no, ya sea acupuntura, y le voy a poner, pues porque ya sé la medida de la aguja, ya sea acupuntura, le voy a poner, le limpio con el alcohol, le meto la aguja. No, no es así, porque la aguja ingresa tanto, ingresa zonas que con acupuntura de repente no has llegado y puedes, en una misma zona de acupuntura, si tú ingresas más, puedes agarrar nervio, puedes lesionar. Entonces, sí le puedes aplicar, pero hay que conocer primero. Listo, ya no voy a pedir más preguntas porque como a mí me gusta responder, entonces voy a seguir hasta la medianoche. Así Correcto. que me han dicho que acá ya terminó. Venezuela, ¿dónde le pueden seguir en las redes?
Ya. Terapias Rescue. Voy a escribir. Pues acá está A ver, vamos a escribir. Yo estoy, me siguen, por favor. Ahí siempre doy, subo fotos de lo que hago, algunos videitos de lo que estoy haciendo con el paciente en ese momento. Estoy en Terapias Rescue, estoy en Instagram. En Instagram, ahí subo también mucho contenido de información sobre patologías. Y donde estoy en TikTok, estoy como Lucy-TS, ¿no? Así está, ¿no? Ya.